La injusticia que hay, pero algo más, ¿ah? Fíjate de que CNN, una prensa mundial extranjera de Europa, ha dicho de que el primer país en Latinoamérica con la tuberculosis es el Perú. Entonces, ¿cómo es que el Perú va a postular a la OIT? Es un absurdo. Pero ahí está pues la cuestión política. ¿Cuál es la cuestión política? Que Norteamérica le ha dado la orden a Macron, a Francia, para que el Perú postule, no va a entrar a la OIT. Venezuela está en la orden. Entonces, prácticamente Norteamérica está desesperado. ¿Sabe por qué? Porque al margen de que el Perú entre o no a la OIT, es como boicotear, ¿no? La tecnología de punta que está desarrollando China en el Perú. O sea, eso le incomoda a Norteamérica, porque la nueva ruta de la seda se la está tragando al capitalismo estadounidense en el mundo. Y todo eso hace que Donald Trump tenga que caer en la desesperación. Mira, la onza de oro ha comenzado a elevarse y Norteamérica está desesperado. ¿Por qué? Porque la deuda que tiene es en dólares. ¿Ya? Entonces todo eso, todo eso involucra ¿a qué? Involucra a que en el mundo entero haya un conflicto por el reparto de los países. Y acá viene lo más trascendental. Si Norteamérica ha entrado en crisis, para que Norteamérica se levante de esa crisis, lo único que le queda es operar sobre los mercados del tercer mundo. Y la manera como opera Norteamérica es justamente invadiendo, ocupando, saqueando, dilapidando, y eso prácticamente que lo hunde más al capitalismo norteamericano. Entonces, hoy en día el BRICS prácticamente que ya se asoma en el planeta, ¿no? Pensó Norteamérica hacerle una contraposición económica con la política arancelaria, y se fregó Norteamérica, porque los aranceles que colocaban comenzaban a rebotar hacia Norteamérica, hacia Estados Unidos, y prácticamente ahora se han quedado en silencio. Pero la deuda externa, ¿sabe por qué se sigue elevando? Porque Norteamérica tiene que mantener 800 enclaves militares en el mundo. O sea, 800 bases militares en el mundo. Aquí en el Perú, ¿cuántas bases militares tiene? 13 bases militares. Eso es millones de dólares. Hay tres problemas. Sí, Norteamérica lo controla. Bueno, entre comillas habrá, entre comillas, pero eso le cuesta pues a Norteamérica. O sea, y para que él pueda solventar ese gasto, tiene que sacarlo de los países pobres. De otras no lo puede sacar. Entonces todo esto ha hecho de que el sistema capitalista, cuando entra en conflictos por los intereses que tiene en el mundo, se caiga. Y se está cayendo de una manera, caramba, abismal. Y el capitalismo ya no tiene que hacer nada en el planeta. Pero ojo, no es por lo que yo lo digo. No es porque lo que yo digo, sino por el reparto que hay entre estos países. Ese reparto que es por ganar los recursos, es que ellos entran en una guerra de aranceles y entran en una guerra, se podría decir, convencional, porque tú sabes que las guerras convencionales que han existido en el mundo han sido por controlar los mercados.
o por repartirse los países. Y hoy en día, ese enfrentamiento que hay entre ellos por conquistar los países, ¿no?, ha hecho que su economía esté en debacle. Y cuando la economía del capitalismo entra en debacle, ¿qué es lo que le queda al sistema? Seguir saqueando con una manera más contundente la riqueza. ¿Cuál es el fondo, Jaime? ¿Cuál es el fondo de la invitación de Dina a Francia? No, es que la invitación de Norteamérica es controlar la economía del Perú. Tú sabes que Norteamérica, al controlar la economía del Perú, le va a poner taxativas a China. Porque China está en el Perú y China está viendo ya América Latina. Entonces Norteamérica quiere contrarrestar el avance del capital chino y no puede. ¿Y por qué no puede? Porque tiene un colchón, ¿no?, de gastos, que su deuda externa es de 36 billones y que pagar los 36 billones y se sigue endeudando. ¿Por qué? Porque tiene que sanear las bases militares en el mundo. ¿Y para qué son las enclaves militares en el mundo de Norteamérica? Para poder conquistar los recursos, porque la única manera que él puede saquear los recursos es reprimiendo al pueblo. Entonces, el sistema hoy en día, al entrar en crisis, ¿sabes a quién golpea? A los países del tercer mundo, o sea, a los países pobres. Yo lo dije bien claro, la política arancelaria, que es una guerra entre capitalistas, golpea a los otros sectores populares, porque nosotros tenemos que pagar. Y acá hay una cosa, de que la gente no se da cuenta de lo que está pasando en el mundo ni en el país, no. Pero la culpa no la tenemos nosotros, la culpa la tiene ¿quién? La culpa la tiene el Estado, porque tenemos una prensa que no te informa, una prensa que te da, oiga, cosas que prácticamente no necesitamos. Entonces la prensa no te va a decir ahora por qué es que Francia prácticamente quiere al Perú a que se alinee a la OCDE. ¿Por qué? Si sabe muy bien la OCDE que el Perú no tiene las condiciones para alinearse. ¿Por qué no tiene las condiciones? Porque mira su PBI del 3%. 2, la CNN, ya lo dije, ha dicho que el Perú es el primer país de Latinoamérica en la tuberculosis. 3, no hay justicia, 80 muertos. Entonces, ¿cómo te vas a alinear a la OCDE? ¿O cómo vas a postular? Por eso es que Macron, ¿no es cierto?, que ha recibido las órdenes de Norteamérica, le está diciendo al Perú, a Dina, postura. Pero ahí están los demás países de la OCDE, van a decir, no, eso, ¿cómo vamos a permitir que el Perú se alinee si hay una injusticia? ¿Cómo vamos a permitir que el Perú se alinee si estamos viendo de que tiene un PBI del 3%? ¿Cómo vamos a permitir que el Perú se alinee? Caramba, si fíjate cómo está la cuestión de lo que es las exportaciones e importaciones, no dan más. ¿Cómo se va a alinear a la ONU? Entonces, todo esto hace de que Norteamérica, que está detrás, se liquide más o se autoliquide. Ahí está. Dina y Keiko y la derecha creen que la salida a la crisis que atraviesa el Perú son las elecciones. No te equivoques, no. Al contrario, las elecciones van a polarizar más al país. ¿Por qué? Porque ante estas elecciones, ¿qué está haciendo el Estado? Por la derecha, está copando todas las instituciones. ¿Para qué? Para que se consagre el gran fraude y queden perennes en las instituciones. Eso es lo que está haciendo ellos. Y eso va a ser peor, ¿por qué? Porque el pueblo va a ver que ellos van a hacer leyes para sus intereses y las regiones que ya tienen experiencia van a cerrar sus mercados. Al cerrar sus mercados, ¿qué es lo que va a pasar? Oiga, el Perú va a estar peor de lo que está y lo único que le queda a la extrema derecha es consagrar un golpe de Estado. Esa es la única salida. ¿Por qué?
porque ahorita no funciona ninguna cartera, no funciona ninguna institución, no funciona el gobierno, no funciona el Congreso, no funciona. Entonces, frente a eso, amigo, creemos que la propuesta que la tiene, la propuesta la tienen las grandes mayorías. La propuesta está fundamentalmente en el campo. ¿Por qué la propuesta está fundamentalmente en el campo? Porque es ahí donde el Estado vive, porque el Estado exporta los recursos, los minerales, el agro, el país. Entonces, amigo, si el campo cierra, ¿no? Cierra la frontera, ¿qué va a pasar con el Estado? ¿Ah? ¿Qué va a pasar con el Estado si cierra la frontera? Si cierra la frontera, el campo, prácticamente el Estado muere. Carajo, acá la gente va a salir a invadir, a ocupar, a saquear. ¿Por qué? Porque no va a entrar nada de campo. No va a entrar el agro para llevar los hortalizas, no va a entrar nada. Y eso es lo que están haciendo en el campo. Dina ya no puede ir, acá se firman los contratos, acá con la empresa, pero cuando van, el campo lo está desaforando. Mira lo que ha pasado en Arequipa, con Tía María. Mira lo que ha pasado en Cajamarca, con el proyecto Conca. Mira lo que ha pasado en Apurímac. ¿Con qué? Con Pampas. Mira lo que ha pasado en Piura, con el Algarrobo, yacimiento minero. Oiga, ya el Estado no tiene vigencia. Y al no tener vigencia el Estado, ¿qué le queda? Su liquidación. Y el Estado no se va a liquidar. ¿Qué va a hacer? Va a meter la Fuerza Armada. Y eso va a ser peor. Entonces, amigos, creemos, ¿no?, que esta crisis que atraviesa el Perú no es culpa nuestra, es culpa de ellos y del capitalismo. ¿Te das cuenta? Entonces, hoy en día, ahí está, que el Congreso ha aprobado una ley donde la banca puede cobrar los intereses que le da la gana. Y la gente no se da cuenta de eso. ¿Ah? Se da cuenta cuando recién no guarda su dinero y le dice, no, solamente te doy esto. Acá está. Recién la gente reacciona, pero después no le interesa. Jaime, sí. Ese organismo que acabas de mencionar, la OCDE, ¿qué significa o qué es la económico? Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, es en el mundo. Solamente ingresan los países que tienen su solvencia económica acreditada. El Perú no la tiene. ¿Y para qué lo...? Pero ahí está el manejo político. ¿De parte de qué? De Donald Trump. Le ha dicho a Macron, ¿sabes qué? Que el Perú ingrese, que postule. Bueno, está bien que postule, pues, pero no le van a acceder. Porque no tiene las condiciones, ni económicas, ni políticas, ni sociales. No reúne las condiciones del Perú. Para un PBI del 3%, ¿cómo vas a entrar a la OCDE? Injusticia, no hay inversión. No más es lo que compras que lo que vendes. No puede vender porque las regiones están tomando los recursos. Hay déficit fiscal y por lo tanto lo que hay en el Perú es un déficit económico por la crisis y la recesión que atraviesa. Eso lo saben ellos. Entonces, ¿cómo le pueden pedir al Perú que postule a la OCDE? Lo están haciendo por un manejo político nada más. Entonces, la realidad, no puede. Obviamente, la realidad y la objetividad es que cuando entre el capitalismo en crisis, ellos no van a dejar que ellos entren en crisis. ¿Por qué? Porque la única salida que tienen es reprimir y saquear a los pueblos del mundo. Ese es el capitalismo. Hoy en día, la guerra por los aranceles, el BRICS y la OTAN. Y esta prensa sucia, ¿qué dice? Le hace creer a la humanidad que el BRICS es comunista y la OTAN con Norteamérica es capitalista. Le hacen creer que la izquierda es comunista. Y la gente, carajo, no repite. Porque ahora, hermano, leer es plata, tiempo, trabajo, es perder. Jaime, ¿no crees que Lenin se refería a eso cuando decía entrar al Congreso para hacer propaganda a las ideas del comunismo o socialismo, para evitar esa propaganda que acabas de hablar de la derecha que hace creer que el comunismo es esto, es esto? ¿No? Lenin dice bien claro en una gran obra,
el Estado y la revolución. Lenin dice la destrucción total del Estado burgués y la construcción de un nuevo Estado. Lenin, ¿qué dice sobre las elecciones? En esa gran obra, Criterismo Parlamentario, dice Lenin, no hay que ser demasiado tontos ni bribones, creyendo que con las elecciones vamos a desarrollar un país. La historia le da la razón. Mira cuántos años venimos votando, 203 años. ¿Y dónde está el desarrollo? ¿Te das cuenta? Todo hombre como gobierno, todo hombre como alto funcionario tiene que someterse a la Carta Magna. Y la Carta Magna de la Constitución, ¿qué dice? Tienes que robar, y si no robas te vas a la cárcel. Si no reprimes al pueblo te vas a la cárcel. Ahí no está Pedro Castillo. No quiso hacer leyes a favor del rico, hizo a favor del pobre. Agarró, no quiso reprimir, a la cárcel. ¿Qué dijo Pedro Castillo? Señor, un momento, yo soy el primer funcionario, elegido por el pueblo, y algo más, tengo inmunidad. Mira, hijo, tú vas a entrar a mi casa a querer mandar. Es como yo, voy a tu casa a querer ordenar. Agarras un palo, me botas. ¿Cómo yo voy a entrar al Estado a pretender hacer leyes a favor del pueblo? Fuerza Armada, cachaco, soldado, sácalo. Sacaron. ¿Y qué pasó? Siempre compañero. Entonces, recuerda que en el Perú y en el mundo hay dos poderes. ¿Por qué hay dos poderes? Porque hay dos estados. Porque hay dos clases en el mundo. Una, la clase capitalista, y otro, la clase pobre. Dos clases sociales. Una que le quitó el globo a la mayoría y ahora detenta los recursos que es de todos. Y la otra clase que lucha por no quitar, sino por recuperar el planeta que es de todos. Lucha de clases. Entonces, estos que le han quitado los recursos a la gran mayoría se han enriquecido, pero sin trabajar. Vivimos en un planeta en donde el que trabaja no come y el que no trabaja bota la comida. Vivimos en un planeta en donde el que trabaja no tiene abrigo, salud, un pedazo de tierra, y el que no trabaja tiene residencias. ¿Qué te parece? ¿Siempre fue así? No. Nunca fue así, porque la primera sociedad que duró 100.000 años, ¿no? Con sus dos épocas y sus tres estadios, el hombre no explotaba al hombre, sino a la naturaleza. Era una sociedad comunista, más lo llamo una sociedad comunista, pero eso fue los inicios de la sociedad. ¿Cuánto duró esa sociedad? 100.000 años. ¿Y qué pasó? En la etapa superior de la barbarie, surge un grupo de hombres que ya no querían cazar, pescar ni recolectar, querían controlar, y lo lograron, para el mal de la sociedad, porque surge la primera forma de explotación, la esclavitud y la lucha de clases. El esclavo por recuperar y el esclavista por mantener los recursos en pocas manos. ¿Cuánto duró esa guerra? 5.000 años, en donde el esclavo se transforma en siervo y el esclavista en señor feudal, y surge la segunda forma de explotación, la servidumbre, ¿verdad? Donde el señor feudal reprime al siervo con la monarquía absoluta y la iglesia. ¿Cuánto duró esa guerra? 1000 años. Y de ahí surge el capitalismo, donde el siervo se transforma en obrero y el señor feudal en capitalista. Ahí está. ¿Qué queremos nosotros? ¿Quitar? No, recuperar lo que es nuestro para poder desarrollarnos. ¿Y qué quiere el capitalismo? Mantenerlo en pocas manos. ¿Te das cuenta? Lucha de clases. ¿Quién la va perdiendo el capitalismo? Pues está agonizando. ¿Te das cuenta? Mira lo que quiso, ¿qué quería en Ucrania? ¿Qué quería en Ucrania el capitalismo? Si el capitalismo, si Norteamérica es un país desarrollado, ¿qué quería en Ucrania? Quería pues los hidrocarburos, el grano y el titanio. ¿Te das cuenta? Querían. ¿Y para qué? Para acumular, para concentrar y superconcentrar dinero, riqueza. ¿Qué cosa es el titano o el titanio? Es la materia prima, el mineral de la materia prima de las naves espaciales. Eso quería Norteamérica. ¿Qué quiere Norteamérica en Palestina? Quiere la franja de Gaza para controlar el gran valle de Jordania y Cisjordania y los hidrocarburos. Eso es. ¿Qué quiere Norteamérica en Venezuela? El petróleo. No es la sociedad, no. Si Norteamérica es un país pobre,
pero ellos le llaman capitalismo porque un grupo de hombres se desarrollaron, y para ellos eso es capitalismo, y para ellos es un país desarrollado. Norteamérica no es un país desarrollado, lo que se han desarrollado son grupos de poder. Si la primera sociedad en Norteamérica era comunista, la primera sociedad, los yanquis, los navajos, los chiroques, los pieles rojas, los comanches. Un comanche no explotaba a otro comanche sino a su naturaleza. Pero ¿qué pasó? Llegaron los anglosajones, los ingleses, y con fuertes lo apartaron, se apoderaron, y surge ahí un engendro entre el yanqui y el inglés, una casta social de grupos de poder. Esos son los que se han desarrollado, los Rockefeller, los Morgan, los Hammer, los Ford, esos son, pero no Norteamérica. Mira la pobreza en Norteamérica, la prostitución en Norteamérica, la tuberculosis, ese país desarrollado, ¿te das cuenta? Pero ellos le llaman desarrollo eso, cuando hay unas élites que tienen el control. Nosotros no, nosotros los socialistas, ¿a qué le decimos desarrollo? Cuando el pueblo, cuando las fuerzas productivas están a la altura de la industria, y son estas las que manejan la balanza comercial. Eso es para nosotros desarrollo, pero para el capitalismo no. Eso no permite. Si el propio Marx dice que el socialismo no es anticapitalista, dice Marx. El socialismo es postcapitalismo, después del capitalismo. Pero al mismo tiempo Marx dice que el capitalismo es anticapitalista. ¿Por qué? Porque se basa en la propiedad privada. En cambio, cuando se instaura, por ejemplo, en el Perú, el Partido Comunista, ¿qué es lo primero que hace? Desarrollar la micro, la mediana y la gran industria. ¿Por qué se opone al capitalismo? Porque el comunismo desarrolla